El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Buenos días, mi nombre es Ivonne Villagómez y en este día quiero hablarte del tema Se buscan corazones dispuestos. Para ello quiero pedirte que me acompañes en tu Biblia al primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, que dice lo siguiente: Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Vamos a orar. Padre, gracias porque yo sé que en esta mañana tú hablas al corazón de cada uno de mis hermanos y que esta palabra cae en buena tierra en cada corazón y dé el fruto que tú esperas. Ayúdame, Dios, a poder hacerlo, guiada de tu mano, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se buscan corazones dispuestos. Una de las cosas que necesitamos tener bien claras es que a Dios no lo impresionamos con nuestra apariencia exterior, mucho menos con todas las cosas que decimos hacer para Él. Dios siempre está en busca de personas que tienen corazones dispuestos para hacer su voluntad. Al estudiar la palabra de Dios nos damos cuenta que muchas de las personas que de ella se narra son personas igual que tú y que yo, llenas de debilidades. Esto no escandalizó jamás a Dios. No permitamos que el enemigo nos haga sentir descalificados, inútiles o incapaces por haber cometido un error. Más bien, levantémonos, esforcémonos y seamos valientes, cumpliendo así el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Quiero mencionarte en esta mañana algunas cosas que pueden ser un estorbo en nuestras vidas para poder tener un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Punto número 1. No dudes como Tomás. El Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 24 al 29, nos narran el momento en el cual el Señor Jesucristo, después de haber resucitado, aparece a sus discípulos. Y en ese momento Tomás no estaba presente. Entonces cuando él llega, ¿verdad?, donde estaban los discípulos, ellos pues contentos le comienzan a narrar, a decir que habían visto al maestro. Pero en ese momento hubo duda en el corazón de Tomás. El mundo nos ha enseñado que necesitamos ver para creer. Pero los hijos de Dios sabemos que no es necesario palpar o experimentar con nuestras manos, con nuestros sentidos, la realidad de Dios. Tomás dudó y cuando él tiene de frente a nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesús le reprende y le dice: ¿por qué dudaste? Hoy el Señor en esta mañana nos hace esta pregunta, amado: ¿por qué dudaste? ¿Hemos dudado aquello que el Señor ha hablado a nuestra vida? La segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7 nos dice que no es por vista, sino por fe. Todo lo que recibimos en nuestra vida cristiana es por fe. Caminamos con nuestra confianza puesta en Dios, en su palabra, en sus promesas. Un corazón dispuesto tiene fe y hace a un lado toda duda e incredulidad. Punto número 2. No niegues como Pedro. El Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 69 al 75, nos narra el momento en el cual el Señor Jesucristo había sido arrestado para ser llevado a la cruz. Pedro le seguía temeroso desde lo lejos cuando en ese trayecto, en tres momentos diferentes, las personas comenzaron a reconocerle y él comenzó una y otra vez hasta que el gallo cantara 3 veces a negar al maestro. ¿Cuántas veces, amado, al igual que Pedro, hemos negado al Señor con nuestra manera de vivir? Hemos cometido este error de con nuestro testimonio no dar evidencia que somos hijos de Dios y sin darnos cuenta nos alejamos poco a poco de tener un corazón que quiere agradar a nuestro Padre. No lo hagamos, no neguemos como Pedro. Punto número 3. No te resistas como Jonás.
Cuando leemos el libro del profeta Jonás, vemos cómo Dios envía al profeta a la ciudad de Nínive para anunciar que esta ciudad sería destruida a causa de su maldad. Jonás se resiste a este llamado y vemos cómo en el capítulo 1, versículo 3 de Jonás se nos dice que él huye a Tarsis. En este proceso en el cual él huye, vemos cómo Dios trata con el corazón de Jonás hasta que él de una u otra manera hace la voluntad del Señor. ¿Cuántas veces nos hemos resistido a cumplir con la voluntad de Dios? Una y otra vez Dios ha hablado a nuestras vidas de diferentes maneras, a través de su palabra, por medio de una predicación o de una enseñanza, quizá a través de una palabra profética, pero nos hemos resistido, hemos huido de nuestro propósito y sin darnos cuenta, en muchas ocasiones esto nos ha llevado a apartarnos del propósito de Dios para nuestra vida. No te resistas, amado, sé obediente y sensible al llamado de Dios para tu vida. Punto número 4, no desobedezcas como Moisés. El libro de Números capítulo 20, versículos del 7 al 11, nos narra uno de los momentos en los cuales el pueblo de Israel, cuando iban en el desierto, se quejaron, ¿verdad? ¿Por qué fue la queja en esta ocasión? Porque tenían sed. Aarón y Moisés vienen delante de la presencia del Señor y Dios les da instrucciones precisas. Le dice a Moisés que él debía de ir a la peña y hablar, ¿verdad?, a esa roca, y que el Señor iba a hacer que de esa roca fluyera agua para que el pueblo pudiera vivir. Moisés a estas alturas estaba enojado y en lugar de seguir las instrucciones tan claras de Dios, él toma su vara y golpea 2 veces a la roca. Y no solo esto, sino que aún al leer el Números 20, versículos 7 al 11, vemos cómo Moisés se atribuye algo de la gloria de Dios, pues él le dice al pueblo que ellos verían cómo ellos harían que saliera agua de la roca. Cuánto cuidado debemos tener, amados, de ser obedientes a los mandatos de Dios para nuestra vida y no permitir que el enojo nos ciegue y que actuemos de una manera equivocada. El libro del profeta Jeremías, capítulo 17, versículos 9 y 10, nos hablan acerca de la importancia de pedirle al Señor que Él pruebe y escudriñe nuestros pensamientos. Nuestro corazón es engañoso, amados, y el único que lo conoce es el Señor, y es importante que cada día tú y yo le pidamos al Señor que Él pruebe y escudriñe nuestros pensamientos para así quitar toda desobediencia de nuestros corazones. Por último, punto número 5, no mientas como Abraham. Génesis capítulo 12, versículos 10 al 20 y capítulo 20 de Génesis nos narran 2 acontecimientos distintos en los cuales Abraham, por querer salir de un apuro, de un aprieto, mintió respecto a Sara, su esposa. Él tenía miedo a que le mataran y le pide a su esposa que ella diga que es su hermana. Era una verdad a medias, pero a final de cuentas él no estaba siendo realmente honesto. ¿Alguna vez te has sentido tan acorralado que has mentido? Quizás salieras del apuro por un momento, pero ¿cómo te sientes después de haber mentido? El Evangelio de Lucas capítulo 8 versículo 17 nos dice que todas las cosas saldrán a la luz. Es mejor vivir con un corazón y una conciencia limpia. Debemos recordar que como hijos de Dios, nuestra naturaleza debe ser semejante a la de nuestro Dios. Cada día necesitamos presentarnos aprobados delante de Dios, como dice su palabra en la segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo 15. Los hijos de Dios debemos ser personas de palabra y así debemos ser conocidos por los demás. En la carta de Santiago capítulo 5 versículo 12 vemos cómo se nos anima a ser personas que nuestro sí sea un sí y nuestro no sea no. Los hijos de Dios somos personas de verdad y que en ningún momento hablamos mentira, pues esto dista mucho de un corazón dispuesto que quiere hacer la voluntad de Dios. Tomás, Pedro, Jonás, Moisés, Abraham y otras tantas personas más que en la Biblia se nos habla no eran personas perfectas,
pero tenían algo que agradó a Dios, un corazón dispuesto. La historia nos dice que Tomás murió como un mártir predicando en la India. Ese que en un momento dudó, después estuvo dispuesto a morir a causa del Evangelio. La historia también nos dice que Pedro murió crucificado de cabeza, no sintiéndose digno de tener una muerte como la de su amado maestro. Aquel que había negado a su maestro estuvo también dispuesto a morir por él, predicando la palabra. Lo vemos en el libro de los Hechos, predicando con valentía delante de todos, y vemos el respaldo del Espíritu Santo sobre su vida cuando se convierte en 3,000 personas y en otra ocasión otras 5,000. Hubo un corazón dispuesto para cambiar. Jonás terminó obedeciendo y dio ese mensaje a la ciudad de Nínive. Quizá no fue la mejor predicación del año, pero las personas se arrepintieron y Dios perdonó esa ciudad de Nínive a causa de la obediencia de Jonás. Moisés, aunque no entró a la tierra prometida, Dios le permitió verla a la distancia. Abraham, a pesar de sus repetidas equivocaciones, tuvo también muchos aciertos y hasta hoy en día le conocemos como el padre de la fe. La pregunta en este día es: ¿estás listo para entregarle tu corazón al Señor y permitir que haga contigo todo lo que Él desea? Oremos, amados. Padre, hoy venimos delante de tu presencia pidiéndote, papito precioso, que seas formando en cada uno de nosotros corazones dispuestos. Quizá hemos dudado, quizá te hemos negado, quizá nos hemos resistido, mi Señor, quizá hemos mentido. Quizá hemos desobedecido, pero hoy reconocemos la necesidad que tenemos de ti y te pedimos perdón. Te pedimos que crees en nosotros un corazón que te agrade, Padre precioso, para poder hacer tu voluntad y caminar en tus propósitos. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Reciban un saludo de parte de mi esposo, el pastor Ramón, y de la Iglesia CFN Tultepec. Les amamos, Dios les bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hemos huido de nuestro propósito y sin darnos cuenta, en muchas ocasiones esto nos ha llevado a apartarnos del propósito de Dios para nuestra vida. No te resistas, amado, sé obediente y sensible al llamado de Dios para tu vida. Punto número 4, no desobedezcas como Moisés. El libro de Números capítulo 20, versículos del 7 al 11, nos narra uno de los momentos en los cuales el pueblo de Israel, cuando iban en el desierto, se quejaron, ¿verdad? ¿Por qué fue la queja en esta ocasión? Porque tenían sed. Aarón y Moisés vienen delante de la presencia del Señor y Dios les da instrucciones precisas. Le dice a Moisés que él debía de ir a la peña y hablar, ¿verdad?, a esa roca, y que el Señor iba a hacer que de esa roca fluyera agua para que el pueblo pudiera vivir. Moisés a estas alturas estaba enojado y en lugar de seguir las instrucciones tan claras de Dios, él toma su vara y golpea 2 veces a la roca. Y no solo esto, sino que aún al leer el Números 20, versículos 7 al 11, vemos cómo Moisés se atribuye algo de la gloria de Dios, pues él le dice al pueblo que ellos verían cómo ellos harían que saliera agua de la roca. Cuánto cuidado debemos tener, amados, de ser obedientes a los mandatos de Dios para nuestra vida y no permitir que el enojo nos ciegue y que actuemos de una manera equivocada. El libro del profeta Jeremías, capítulo 17, versículos 9 y 10, nos hablan acerca de la importancia de pedirle al Señor que Él pruebe y escudriñe nuestros pensamientos. Nuestro corazón es engañoso, amados, y el único que lo conoce es el Señor, y es importante que cada día tú y yo le pidamos al Señor que Él pruebe y escudriñe nuestros pensamientos para así quitar toda desobediencia de nuestros corazones.
Por último, punto número 5, no mientas como Abraham. Génesis capítulo 12, versículos 10 al 20 y capítulo 20 de Génesis nos narran dos acontecimientos distintos en los cuales Abraham, por querer salir de un apuro, de un aprieto, mintió respecto a Sara, su esposa. Él tenía miedo a que le mataran y le pide a su esposa que ella diga que es su hermana. Era una verdad a medias, pero a final de cuentas él no estaba siendo realmente honesto. ¿Alguna vez te has sentido tan acorralado que has mentido? Quizás salieras del apuro por un momento, pero ¿cómo te sientes después de haber mentido? El Evangelio de Lucas capítulo 8 versículo 17 nos dice que todas las cosas saldrán a la luz. Es mejor vivir con un corazón y una conciencia limpia. Debemos recordar que como hijos de Dios, nuestra naturaleza debe ser semejante a la de nuestro Dios. Cada día necesitamos presentarnos aprobados delante de Dios, como dice su palabra en la segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo 15. Los hijos de Dios debemos ser personas de palabra y así debemos ser conocidos por los demás. En la carta de Santiago capítulo 5 versículo 12 vemos cómo se nos anima a ser personas que nuestro sí sea un sí y nuestro no sea no. Los hijos de Dios somos personas de verdad y que en ningún momento hablamos mentira, pues esto dista mucho de un corazón dispuesto que quiere hacer la voluntad de Dios. Tomás, Pedro, Jonás, Moisés, Abraham y otras tantas personas más que en la Biblia se nos habla, no eran personas perfectas, pero tenían algo que agradó a Dios, un corazón dispuesto. La historia nos dice que Tomás murió como un mártir predicando en la India. Ese que en un momento dudó, después estuvo dispuesto a morir a causa del Evangelio. La historia también nos dice que Pedro murió crucificado de cabeza, no sintiéndose digno de tener una muerte como la de su amado maestro. Aquel que había negado a su maestro estuvo también dispuesto a morir por él, predicando la palabra. Lo vemos en el libro de los Hechos, predicando con valentía delante de todos, y vemos el respaldo del Espíritu Santo sobre su vida cuando se convierte en 3,000 personas y en otra ocasión otras 5,000. Hubo un corazón dispuesto para cambiar. Jonás terminó obedeciendo y dio ese mensaje a la ciudad de Nínive. Quizá no fue la mejor predicación del año, pero las personas se arrepintieron y Dios perdonó esa ciudad de Nínive a causa de la obediencia de Jonás. Moisés, aunque no entró a la tierra prometida, Dios le permitió verla a la distancia. Abraham, a pesar de sus repetidas equivocaciones, tuvo también muchos aciertos y hasta hoy en día le conocemos como el padre de la fe. La pregunta en este día es: ¿estás listo para entregarle tu corazón al Señor y permitir que haga contigo todo lo que Él desea? Oremos, amados. Padre, hoy venimos delante de tu presencia pidiéndote, papito precioso, que seas formando en cada uno de nosotros corazones dispuestos. Quizá hemos dudado, quizá te hemos negado, quizá nos hemos resistido, mi Señor, quizá hemos mentido. Quizá hemos desobedecido, pero hoy reconocemos la necesidad que tenemos de ti y te pedimos perdón. Te pedimos que crees en nosotros un corazón que te agrade, Padre precioso, para poder hacer tu voluntad y caminar en tus propósitos. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Reciban un saludo de parte de mi esposo, el pastor Ramón, y de la Iglesia CFN Tultepec. Les amamos, Dios les bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.
Nuestra naturaleza debe ser semejante a la de nuestro Dios. Cada día necesitamos presentarnos aprobados delante de Dios, como dice su palabra en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Los hijos de Dios debemos ser personas de palabra y así debemos ser conocidos por los demás. En la carta de Santiago, capítulo 5, versículo 12, vemos cómo se nos anima a ser personas que nuestro sí sea un sí y nuestro no sea no. Los hijos de Dios somos personas de verdad y que en ningún momento hablamos mentira, pues esto dista mucho de un corazón dispuesto que quiere hacer la voluntad de Dios. Tomás, Pedro, Jonás, Moisés, Abraham y otras tantas personas más que en la Biblia se nos habla, no eran personas perfectas, pero tenían algo que agradó a Dios, un corazón dispuesto. La historia nos dice que Tomás murió como un mártir predicando en la India. Ese que en un momento dudó, después estuvo dispuesto a morir a causa del Evangelio. La historia también nos dice que Pedro murió crucificado de cabeza, no sintiéndose digno de tener una muerte como la de su amado maestro. Aquel que había negado a su maestro estuvo también dispuesto a morir por él, predicando la palabra. Lo vemos en el libro de los Hechos, predicando con valentía delante de todos, y vemos el respaldo del Espíritu Santo sobre su vida cuando se convierte en 3,000 personas y en otra ocasión otras 5,000. Hubo un corazón dispuesto para cambiar. Jonás terminó obedeciendo y dio ese mensaje a la ciudad de Nínive. Quizá no fue la mejor predicación del año, pero las personas se arrepintieron y Dios perdonó esa ciudad de Nínive a causa de la obediencia de Jonás. Moisés, aunque no entró a la tierra prometida, Dios le permitió verla a la distancia. Abraham, a pesar de sus repetidas equivocaciones, tuvo también muchos aciertos y hasta hoy en día le conocemos como el padre de la fe. La pregunta en este día es: ¿estás listo para entregarle tu corazón al Señor y permitir que haga contigo todo lo que Él desea? Oremos, amados. Padre, hoy venimos delante de tu presencia pidiéndote, papito precioso, que seas formando en cada uno de nosotros corazones dispuestos. Quizá hemos dudado, quizá te hemos negado, quizá nos hemos resistido, mi Señor, quizá hemos mentido. Quizá hemos desobedecido, pero hoy reconocemos la necesidad que tenemos de ti y te pedimos perdón. Te pedimos que crees en nosotros un corazón que te agrade, Padre precioso, para poder hacer tu voluntad y caminar en tus propósitos. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Reciban un saludo de parte de mi esposo, el pastor Ramón, y de la Iglesia CFN Tultepec. Les amamos, Dios les bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Y en otra ocasión otras 5,000. Hubo un corazón dispuesto para cambiar. Jonás terminó obedeciendo y dio ese mensaje a la ciudad de Nínive. Quizá no fue la mejor predicación del año, pero las personas se arrepintieron y Dios perdonó esa ciudad de Nínive a causa de la obediencia de Jonás. Moisés, aunque no entró a la tierra prometida, Dios le permitió verla a la distancia. Abraham, a pesar de sus repetidas equivocaciones, tuvo también muchos aciertos y hasta hoy en día le conocemos como el padre de la fe. La pregunta en este día es: ¿estás listo para entregarle tu corazón al Señor y permitir que haga contigo todo lo que Él desea? Oremos, amados. Padre, hoy venimos delante de tu presencia pidiéndote, papito precioso, que seas formando en cada uno de nosotros corazones dispuestos. Quizá hemos dudado, quizá te hemos negado, quizá nos hemos resistido, mi Señor, quizá hemos mentido.
quizá hemos desobedecido, pero hoy reconocemos la necesidad que tenemos de ti y te pedimos perdón. Te pedimos que crees en nosotros un corazón que te agrade, Padre precioso, para poder hacer tu voluntad y caminar en tus propósitos. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Reciban un saludo de parte de mi esposo, el pastor Ramón, y de la Iglesia CFN Tultepec. Les amamos, Dios les bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Papito precioso, que seas formando en cada uno de nosotros corazones dispuestos. Quizá hemos dudado, quizá te hemos negado, quizá nos hemos resistido, mi Señor, quizá hemos mentido, quizá hemos desobedecido, pero hoy reconocemos la necesidad que tenemos de ti y te pedimos perdón. Te pedimos que crees en nosotros un corazón que te agrade, Padre precioso, para poder hacer tu voluntad y caminar en tus propósitos. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Reciban un saludo de parte de mi esposo, el pastor Ramón, y de la Iglesia CFN Tultepec. Les amamos, Dios les bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. En tus propósitos. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Reciban un saludo de parte de mi esposo, el pastor Ramón, y de la Iglesia CFN Tultepec. Les amamos, Dios les bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Restaurando a las familias.